Seguimos, amigos, aquí en Todo Se Sabe y en RPP Televisión. Soy Jorge Rodríguez. Estamos en un clima de movilizaciones, de protestas. Hemos venido de un mes de diciembre bastante violento, por cierto, y es importante entender este tipo de acciones ciudadanas. Por eso hemos invitado, están aquí con nosotros, Gloria Noriega, constitucionalista, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Werner Wiener. Bienvenida, profesora Noriega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos también con Alejandro Díez Hurtado, antropólogo e investigador en temas sociales y rurales, docente de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica. Buenas noches, Jorge. Gracias por invitarme a este programa. Dos puntos de vista, entonces. Vamos primero por el lado legal, profesora Noriega. ¿Hasta qué punto pueden llegar las protestas legalmente? Claro, las protestas, las movilizaciones están avaladas por la Constitución de manera pacífica. ¿Cuál es el límite? El límite es la violencia. Nosotros, la Constitución la reconoce el derecho de protesta de todos los ciudadanos. ¿Para qué? Para reclamar las minorías los derechos que no se les ha dado. Entonces es un derecho fundamental. Pero cuando ya aparece la violencia, cuando hay vulneración de los derechos de los demás, por supuesto que ya no se puede sustentar el derecho a la protesta, ¿no? Y si hablamos de bloqueo de carreteras, un hecho que se ha vuelto lamentablemente costumbre entre algunos de los manifestantes. Restringir las carreteras ocasiona daños, no solamente a la producción, a los medios de transporte y demás, sino que eso produce que ya no, o sea, los ciudadanos no van a poder, restringe su derecho de libre tránsito. Eso es un delito. Restringe su derecho de libre tránsito, pero algunas veces, bajo el principio de proporcionalidad y razonabilidad, puede ser que estén protegiendo otro derecho. Ahí sí se sustenta bloquear las carreteras, pero es muy excepcional. Si no, estamos hablando de un delito, y ese delito es extorsión. Está en el artículo 200 de la Constitución. Para que nos quede claro, entonces, el bloqueo de carreteras se puede calificar como un delito de extorsión. Sí. Si hablamos de sanción de penalidad, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, va dependiendo si es leve, grave, ¿no? Va de entre los 6 a los 12 años, 15, dependiendo cuál es el agravante, ¿no? En el delito. Perfecto. Profesor Díez Hurtado, ¿cómo entender el germen de estas movilizaciones? Hablamos de las justas demandas, no de algunos dirigentes, ¿no?, que podrían estar ligados, lo ha dicho la presidenta Dina Boluarte, con la minería ilegal o el narcotráfico. De ellos no, pero las justas protestas. ¿Cuál es el germen y por qué se han focalizado en el sur del país? Bueno, yo creo que el germen es variopinto. O sea, tiene a un lado una serie de demandas insatisfechas de la población, ¿no? Y tienen que ver que se han agravado en este último año, primero con la falta de fertilizantes, luego con la sequía, y con una serie de reivindicaciones, yo diría, emposadas en el tiempo, ¿no? Y que la gente esperó y tuvo expectativas que se resuelvan durante el gobierno del presidente Castillo, y al contrario, ¿no? Se vieron más defraudadas todavía. Entonces, eso es un poco lo que termina haciendo que una idea que puede ser de un lado política, de un lado un grupo de agitadores, responde también a una necesidad social, ¿no? Una necesidad social muy sentida, muy sostenida en el tiempo, ¿no? Claro. Y que corresponde a lo que uno ve en las elecciones en las últimas 20 años. Es decir, el sur vota, vamos a decir así, con una inflexión de izquierda mucho más que el norte o que el centro del país, de manera regular. ¿Y esto a qué se debe? ¿Hay algún antecedente? ¿Cómo podríamos interpretarlo? ¿Por qué el sur siempre se ha pegado a la izquierda? No sé si pegado a la izquierda como tal. O sea, yo creo que votan porque se sienten, vamos a decir así, desplazados, no completamente representados en el gobierno del Estado, se sienten alejados, se sienten incomprendidos y sobre todo tienen un poco más de una característica que tenemos todos los peruanos, según las evaluaciones de los politólogos, mucha desconfianza. De la desconfianza parece que hay mucha más desconfianza en el sur que en otras partes del Perú. Se lo preguntaba porque esto es aprovechado también, hay que señalarlo claramente, por algunas personas que tienen clarísimos intereses políticos o de otro tipo y, bueno, terminan siendo asusadores, ¿no? Y terminan también llevando a muchos jóvenes a actos de agresión, de violencia y de enfrentamiento. Claro, que toda la protesta, en realidad, si fuéramos Suiza,
y toda gente hubiera respetado sus derechos, no habría protestas, ¿no? Pero hay. Entonces, y toda protesta tiene un componente, debemos decir, de transgresión, ¿no? Yo como antropólogo decía, ¿legal o no legal? ¿No? Entonces, el tema de hasta qué punto eso es dañino. O sea, cuando hay una huelga en Francia, una huelga agrícola en Francia, los agricultores ponen sus tractores en los campos silíceos y bloquean la circulación. Y no por eso los meten presos, ¿no? Correcto. Profesora Noriega, habíamos hablado de la probable existencia de asusadores, que pueden ser incluso internacionales, según se ha advertido, y también provenientes del narcotráfico o de la minería ilegal. En esos casos, ¿qué sanción existe? ¿Qué tratamiento legal puede existir por parte del Ejecutivo? Mira, como decía el doctor, o sea, la parte de las protestas, por supuesto que las minorías quieren equilibrar de alguna manera las necesidades, ¿no? Lo que están sufriendo. Pero legalmente el derecho de protesta es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Aparte que acuérdate que el poder viene del pueblo. Así que tenemos todo el derecho de protestar. Claro. Lo que estamos en desacuerdo. Hasta ahí está bien, pero protestar sin actos de violencia. Exacto. Sin tomar aeropuertos, sin bloquear carreteras. Y eso viene a ser el derecho de expresión que tenemos todos también. O sea, nosotros tenemos ideas que tenemos que... Pero insultos, eso ya no está dentro de la libre expresión o de salir a decir lo que nosotros pensamos o lo que queremos o equilibrar lo que buscamos, ¿no? Entonces, lo que hay que decirle a la población es que todo acto de violencia no está dentro de la protesta y se convierte en un delito. Y vienen ahí las individualidades, ¿no? O sea, lo que tú dices, los asusadores y todo. El Ejecutivo entiendo que tiene todo un articulado, ¿no?, de funcionarios que pueden atacar, pueden ir a conversar, ¿no? Hay conciliadores dentro de todos los sectores del ministerio, por lo tanto tienen que llegar pues a las personas que están liderando de alguna manera estas marchas para poder pacificar, ¿no? De actuar contra quienes vienen de otros países, por ejemplo, se habla de este proyecto RUNASUR, ¿no?, de Evo Morales, y al parecer, bueno, este proyecto tendría mucha pegada precisamente en el sur del país. ¿Se puede legalmente actuar contra personajes que vienen de otros países también a eso, a asusar a algunos colectivos? Pero si ellos se instalan en el Perú, ya están dentro de las leyes del Perú. Entonces, por lo tanto, yo no podría decirte si es un delito o no, porque hay que entrar en una investigación. Por supuesto. Pero sí se puede hacer algo. Sí, por supuesto. O sea, si ya están instalados en el Perú y están en el territorio peruano, por lo tanto se le aplican las normas del Perú. Profesor Díez Hurtado, ¿cómo entender que hay muchos jóvenes en estas manifestaciones, en estas movilizaciones? Claro, por naturaleza propia el joven siempre es rebelde. Podemos entenderlo hasta allí, ¿no? Pero estamos viendo jóvenes que literalmente se están enfrentando contra la policía o contra las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Cómo entender y cómo acercar posiciones, cómo entablar un diálogo adecuado con estos colectivos? Yo creo que, y hoy suscribo completamente el lema de la Defensoría, o sea, lo más importante es el diálogo, ¿no? Y yo creo que los jóvenes se rebelan en primer lugar sobre una situación que consideran de injusticia. Y yo sí creo que el joven promedio universitario del Perú, de casi cualquier universidad, piensa que hay algo que no está bien, ¿no? Y ese algo que no está bien lo revela, ¿no? Y se moviliza, o sea, estudiantes de la Universidad Católica de San Marcos, de Villarreal, de todas las universidades, se movilizan y en eso coinciden con jóvenes de otras partes, ¿no? Claro. Que piensan más o menos lo mismo, y otros jóvenes universitarios piensan lo mismo también, o sea, jóvenes de todo el país, de todo el Perú, o sea, desde diciembre, grupos de Piura, de Tumbes, no se han movilizado de la misma manera, no bloquean carreteras, pero están en la misma sensación de que hay una situación de injusticia y quieren hacer algo al respecto. Y a mí eso me parece muy bien. Claro, sin llegar a actos de violencia, ¿no? Que es lo que estamos conversando precisamente. Ahora, ¿cómo dialogar, no? Porque muchos de estos colectivos no han querido todavía sentarse con el Ejecutivo a conversar. Entonces, ¿cómo acercar posiciones? Es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Algunos piden un mediador. Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, no lo sabemos. ¿Un mediador puede ser la solución? Un mediador es imprescindible. O sea, no es que sea la solución. O sea, un mediador nunca proporciona la solución. Un mediador permite que la gente se acerque las dos posiciones y que vayan viendo la posibilidad de construir, vamos a decir así, un conjunto en el cual puedan coincidir. Entonces, el tema es que ahora parte de las respuestas que ha dado el Ejecutivo, la cantidad de personas heridas y fallecidas, no son la mejor manera de acercarse. Y yo creo que la respuesta que se ha dado a eso que se considera claramente un exceso,
no han sido suficientes todavía. Entonces, para que haya una aproximación, no solo se necesita un mediador, se necesita una serie de gestos que impulsen a la gente a querer sentarse. Entonces, esos gestos todavía no están dados. Al contrario, cuando acusan a la gente de que es una acción de agitador y todo, mucha de la gente que se moviliza lo hace, vamos a decir así, conscientemente de que está defendiendo lo que considera. Pero, profesor Díaz Hurtado, justicia. ¿cuáles pueden ser esos gestos entonces? Por ejemplo, que se encuentren los responsables de las personas que fallecieron. No solamente las reparaciones, o sea, se espera justicia. Se espera una alternativa que responda, aparte de las demandas, hay demandas que son, vamos a decir así, económicas, sociales, etcétera, pero también hay demandas políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso lo muestra la estadística, es decir, se ha destituido, yo creo que legítimamente, a un presidente que tenía 30% de aprobación por un Congreso que solo tenía 8%. O sea, haga las matemáticas, ¿no? Y entiende claramente que ahí hay un desfase entre lo que a la gente le parecía razonable. Es decir, lo que estaba, desde el punto de vista de buena parte de la población, que estaba peor, era el Congreso, no el presidente. Y ha sido el presidente el que ha salido. Y el Congreso todavía está ahí. Ahora, sobre el punto que mencionaba el profesor Díaz Hurtado, profesora Noriega, ¿cómo se puede trabajar legalmente ese punto, no? Identificar a quienes han cometido excesos, ¿no?, de ambas partes, y si hablamos de las Fuerzas Armadas también tienen que identificarse. ¿Y cuál es el camino legal? Tienen que hacer su trabajo, ¿no? O sea, vemos durante mucho tiempo de que no encuentran a los responsables, y eso es algo que coincido con el doctor. O sea, en principio la investigación tanto de la policía, de la fiscalía, del ejecutivo, y si todos hicieran su trabajo, por supuesto que habría resultados, ¿no? Legalmente tienen que encontrar a aquellas personas que vulneran los derechos de los demás, que cometen los delitos, estos excesos que estamos hablando, tipificarlo, todas esas conductas, llevarlo al tema jurídico y por ende encontrar a los responsables, ¿no? Tendría que ser una Pero seguir investigación el rápida. procedimiento y no Claro. sacarlos al día siguiente, porque eso quiere decir que están aplicando la norma, pero están aplicando la norma porque no han encontrado los indicios, los medios probatorios, en fin, ¿no? Entonces, yo pienso que lo jurídico es que tiene que hacer cada uno su trabajo y dejar de ser un poco más, no sé cómo se dice, populares, ¿no? O sea, tendríamos que aplicar el derecho. Correcto. Les planteo una pregunta a ambos. La formación de esta comisión multisectorial que se ha anunciado por parte del Ejecutivo para trabajar con los deudos, ¿no?, de estas 28 víctimas, ¿es un primer paso importante? Les dejo esa pregunta, por favor continúen con nosotros. Gloria Noriega, constitucionalista, Alejandro Díaz Hurtado, antropólogo, ambos docentes universitarios están con nosotros aquí en Todo Se Sabe, analizando lo que pueden significar, el impacto que pueden dejar las movilizaciones para nuestro país. Con ellos y más, retornamos en Todo Se Sabe y en RPP Televisión. ¿Y qué has logrado con Open English? Compré el curso el año pasado y ya mejoré mi speaking. Intenté toda mi vida cumplir mi meta de hablar inglés, pero el año pasado compré Open English y hoy hablo inglés. Tú también puedes mejorar tu inglés en poco tiempo. Ya somos más de 1,5 millones de personas. Únete tú también. Inscríbete hoy en openenglish.com. Me encanta salir de viaje, pero me preocupa un poco dejar la casa sola. Nosotros estamos más tranquilas desde que instalamos una alarma. Verisur, mira. Desde la aplicación puedo ver que todo está tranquilo en casa, porque si algo pasa, ellos alertan inmediatamente. Ahora mismo lo llamo. Con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en perisur.pe o llama al 0800-220. Seguimos, amigos, aquí en Todo Se Sabe y en RPP Televisión. Estamos analizando cuál puede ser el impacto de las movilizaciones que se vienen registrando especialmente en el sur de nuestro país. Nos acompañan aquí en el estudio Gloria Noriega, constitucionalista, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, y Alejandro Díaz Hurtado, antropólogo, investigador en temas sociales y rurales, docente de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Les había dejado una pregunta con relación a las víctimas, 28, según la Defensoría
Defensoría del Pueblo, se ha formado una comisión multisectorial para trabajar con los deudos. ¿Es este un primer paso, ese gesto que tanto pueden estar reclamando los colectivos, profesora Noriega? Sí, yo creo que sí. O sea, nosotros como docentes, o sea, siempre vamos a ir a los derechos fundamentales de las personas, ¿no? O sea, siempre vamos a ir por el diálogo, ¿no? Para eso estudiamos tanto, para poder aconsejar a nuestros alumnos de que ese es el camino adecuado, ¿no? Entonces yo sí considero que esa comisión y los deudos que se han dado en estas manifestaciones, que es lo que no se ha querido que se dé, es un buen inicio para ese gesto que hablaba el doctor. Sí. Profesor Díaz Hurtado, ¿sí? No, yo sí creo que es vamos a decir así, es algo positivo, pero también en este momento es algo insuficiente. Insuficiente, ¿por qué? Y eso se veía desde el comienzo, es decir, justamente, primero está la exigencia de justicia, luego están las reivindicaciones y los reclamos que plantea la población. Entonces, para uno poder acercarse, tiene que tener una lógica, no solamente gestos, tiene que tener una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que está planteando el gobierno? Bueno, la única fue, adelantamos las elecciones, entonces la cambiaron y en el Congreso no hay más. O sea, ¿cuál es la otra respuesta? ¿Qué es lo que se está pensando hacer? O sea, ¿cómo estoy yo respondiendo a las demandas que puedo considerar justas de la población? ¿O qué otras demandas que no considero justas y no estoy respondiendo? Entonces, más bien, cuando uno ve los mensajes desde el Ejecutivo, uno escucha a la Presidenta un tono conciliatorio, más bien, pero no encuentra claramente una estrategia de cómo se va a parar esto que estaba absolutamente anunciado. Es decir, cuando se pararon las movilizaciones se dijo el 3, el 4 recomenzamos. El 4 de enero. Entonces había algunos que dijeron que recomenzaban antes, ya anunciaron de Cajamarca que comienzan mañana, etcétera. Entonces había una serie de movilizaciones y esto estaba absolutamente visto. Es decir, y existía en la PCM antes, en este periodo del gobierno de Castillo, yo personalmente no estoy enterado de qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo, pero había una unidad de conflictos, ¿no? Que justamente el trabajo de la unidad de conflictos era prevenir. O sea, porque los conflictos, lo que tienes que hacer es uno tratar de que no se produzcan, o sea, que no lleguen al estallido de la protesta, y luego tienes que ver cómo es que, una vez que se llega, y si es que se llega, cómo es que lo controlas. ¿Cómo es que un conflicto lo puedes pasar a un espacio de diálogo, lo puedes encontrar respuestas que terminen en una especie de entendimiento entre las partes? Eso implica una estrategia. Una estrategia que tiene que ver con estos gestos, tiene que ver también con propuestas, tiene que ver con intermediarios, con gente que establezca puentes de comunicación. Cada vez que hemos estado en un conflicto, vamos a decir, álgido, se ha buscado a alguien que intente un acercamiento entre las partes, porque la naturaleza del conflicto es la polarización. Claro. Entonces, y conforme pasas más y tú lo dejas pasar el conflicto, la polarización aumenta, y conforme la polarización aumenta, es más difícil sentar a la gente. ¿Qué papel pueden jugar, profesor, las autoridades locales, ¿no? Y los gobernadores regionales también, que están muy cerca de su población y conocen muy bien estos colectivos? Bueno, para comenzar, uno ha escuchado anteayer, la juramentación de algunos alcaldes, otro gobernador de Cusco, que más bien suscriben parte de las demandas de la población. Entonces ahí el tema es que esta movilización tiene diferentes niveles. Tú puedes decir, mira, hay una masa de población que lo sigue, puede haber un grupo de asociadores, hay autoridades que también coinciden con lo que pide la población. Es decir, entonces es un conflicto, vamos a decir, un estallido social sumamente complejo, y yo espero que en el Ejecutivo haya alguien que lo esté pensando en su complejidad. No, o sea, digamos así, decir que hay un par de asociadores o 20 asociadores o que están pagados por narcotráfico es un facilismo. Eso no proporciona las respuestas que alguien inteligente en el gobierno pudiera estar manejando para tratar de resolver, vamos a decir, el tema que tiene entre manos. La respuesta legal, profesora Noriega, del Ejecutivo actualmente, ¿le parece adecuada? Hemos visto al ministro de Defensa, hemos visto a los ministros, ¿no?, viajar a las distintas regiones tratando de dialogar con algunos dirigentes. No en todas han sido bien recibidos, por cierto. Es parte de la estrategia del Ejecutivo. ¿Le parece adecuada? Sí, yo coincido, y estábamos hablando justamente de que, o sea, está bien los gestos, pero hay que dar propuestas. Y yo creo que un estado de emergencia o inamovilidad ya ahora ya no es, digamos, que la solución, ¿no?, a todos los problemas que estamos pasando. Entonces, yo sí considero, que es lo que te comentaba, que cada uno del Ejecutivo, o sea, yo no considero que los regionales o los locales son asusadores o sea, no considero que por ahí está el problema. A mí me parece que lo que tienen que hacer es el Ejecutivo, es el competente ahora
para poder solucionar todas estas manifestaciones. Correcto, sí. ¿Coincide usted, profesor? Yo coincido, o sea, yo creo que hay que tratar de pensar el conflicto como algo muy complejo y hay que responderlo a ese nivel. No hay que simplificarlo, o sea, lo que se trata de hacer es simplificar y minimizar lo que está pasando, entonces acusar o deslegitimar a los que protestan no es la solución. Claro, pero eso no se puede negar tampoco lo que se ve, ¿no? Hay acciones violentas, agresivas, y eso también se tiene que intervenir. Como Estado tenemos también que, como parte de contener, como país, contener, exactamente, claro, ¿no? Contener los actos de violencia. Y mantener el orden no interno. nos vamos a quedar, disculpen, de brazos cruzados, ¿no? Algo hay que hacer. Al contrario. Eso está claro, y eso es legal, por pero supuesto. Tú no apagas un incendio echándole gasolina, es decir, tienes que echar, tienes muchas cosas que vamos a decir, que poner sobre la mesa para poder, vamos a decir así, no diré controlar, sino por un lado satisfacer también parte de las demandas, ¿no? Muy bien. O sea, por ambos lados tiene que haber proporcionalidad, ¿no? Pero yo considero que ahora es el momento de hacer de alguna manera algunas propuestas o soluciones a largo, temprano, ¿no? Plazo, pero hay que darle de alguna manera alguna solución a las necesidades. Propuestas, compromisos, ¿no? De acciones inmediatas también. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a usted. Hemos analizado este panorama de movilizaciones de conflicto social con Gloria Noriega, constitucionalista, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, y Alejandro Díez Hurtado, antropólogo, investigador en temas sociales y rurales, docente de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Son las 9:59. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche en Todo se sabe. Reiteramos nuestro llamado a la calma, a la tranquilidad a nivel de todo el país, al diálogo. Esperemos que podamos acercar posiciones con el fin de evitar enfrentamientos y actos de violencia. Eso es lo que reclama el Perú en este momento: acercamiento, diálogo y escuchar también las demandas de la población. Tarea de ambas partes, quienes están saliendo a las calles y también el Ejecutivo. Gracias, amigos. Continúen con la programación de RPP Televisión. Que tengan una linda noche.